Autoridades de California, Estados Unidos, informaron que aumentó a 15 el número de muertos causados por los deslaves, a raíz de las intensas lluvias que se presentan en la región central de ese estado, además de reportar al menos a 25 personas lesionadas, aunque se prevé que la cifra podría aumentar en las próximas horas. La primera lluvia invernal que inició la víspera generó deslaves, en particular en el área de Montecito, en el condado de Santa Bárbara, donde la oficina del sheriff del condado informó que una adolescente de 14 años fue rescatada del lodo y los escombros, destacando que la joven se encuentra estable. Aunque hasta el momento se reportan 15 decesos, se teme que haya más cadáveres enterrados bajo el lodo, ya que equipos de rescate, que han logrado rescatar a 50 personas por aire y a docenas más por tierra, continuaban con la búsqueda de sobrevivientes, aunque los trabajos se dificultaban debido a que algunas zonas resultan inaccesibles. En la comunidad de Montecito, algunas casas han sido arrancadas de sus cimientos a consecuencia de las torrenciales lluvias, que en solo unos minutos golpeó las laderas orientadas al sur, inundando un arroyo que conduce al océano, provocando avalanchas de barro y rocas en vecindarios residenciales. De acuerdo con Mick Eliasson, portavoz del Departamento de Bomberos del Condado de Santa Bárbara, las autoridades locales no cuentan hasta el momento con estimaciones sobre cuántas personas podrían haber quedado atrapadas, o cuántas viviendas sufrieron daños. Las intensas lluvias registradas durante las últimas horas han provocado inundaciones y deslaves, provocando el cierre de la autopista 101 en el área afectada hace unas semanas por el incendio Thomas, el más grande en la historia de California.